La única solución posible al exterminio humano, por Douglas Winell. En claro contraste con las religiones del mundo, la Biblia contiene el esquema de una amplia ética ambiental que le permitirá al hombre conservar una sociedad ecológicamente sustentable. Las Sagradas Escrituras revelan que la tierra le pertenece a Dios. Salmos 24:1. Y lo que Él creó, lo consideró muy bueno. Ver Génesis 1. Las instrucciones de Dios en Génesis 1:28 no le conceden al hombre el derecho de explotar sin misericordia el medio natural. La palabra hebrea traducida como sojuzgar en realidad significa hollar, pisotear. Implica tener soberanía, control y dirección sobre la naturaleza. La palabra hebrea traducida como señoread significa regir, manejar, hacer útil, desarrollar o embellecer. Ahora bien, ¿cómo espera Dios que manejemos la tierra? Dios le dijo a la humanidad que labrara y cuidara el medio natural que lo rodeaba. Génesis 2:15, Reina Valera 1995. Estas palabras indican claramente que se debe trabajar, cultivar y al mismo tiempo atender y cuidar el entorno. Los seres humanos tenemos la muy seria responsabilidad de ser administradores prudentes de la obra creada por Dios. Debemos manejarla como la manejaría Dios, conforme a sus instrucciones. Moisés advirtió a los reyes de Israel que en vez de estar amasando posesiones para sí con codicia, dedicaran tiempo a estudiar y aprender cómo se aplican las leyes de Dios. Deuteronomio 17, del 14 al 20. Jesús le dijo a los discípulos que todo aquel que aspira a un cargo de liderazgo tiene que aprender primero a servir a otros. Mateo 20, del 25 al 28. ¿Cuáles guías nos da el Creador en su palabra que ayudarían a los gobernantes humanos a atender y desarrollar la creación con sabiduría y prudencia? La primera tarea que Dios le dio a Adán, dentro del contexto de labrar y cuidar el huerto, fue poner nombre a los animales. Génesis 2:19. Para ser un buen administrador, Adán tenía que hacer un inventario ambiental de sus dominios. Hablando con Dios de los diferentes animales y plantas, Adán aprendería que Dios creó diferentes hábitats para cada criatura. Salmo 104, del 5 al 26. Y que diseñó la tierra para que funcionara conforme a ciertas leyes y ciclos. Ver Proverbios 3:19, Eclesiastés 1, del 5 al 7. Para manejar bien la tierra, tenemos que comprender y vivir en armonía con las leyes físicas que Dios dispuso para asegurar la permanencia de la vida en la tierra. Las Sagradas Escrituras dan las indicaciones básicas y revelan cómo debemos manejar los recursos de la tierra y funcionar en armonía con sus leyes ecológicas. La Biblia promueve el uso prudente de los recursos forestales y su conservación. Deuteronomio 20, 19 y 20. Las instrucciones divinas sobre el manejo de la fauna nos permiten aprovechar las poblaciones de animales, pero no explotar este recurso renovable hasta el punto de exterminarlo. Deuteronomio 22, 6 y 7. Los animales encomendados al cuidado del hombre debían tratarse en forma humanitaria. Deuteronomio 22:4, 25:4, Lucas 14:5. No hacinándolos cruelmente en jaulas como en la actualidad es práctica común en muchas granjas industriales. Los residuos biodegradables debían desecharse de un modo sanitario, acorde con los ciclos naturales de descomposición. Deuteronomio 23, del 12 al 14. Esto impediría la contaminación del medio y la propagación de enfermedades. La sobreexplotación forestal, la pesca y la caza indiscriminadas, y agotar todos los recursos no renovables privando de los mismos a las generaciones futuras, son violaciones al mandamiento que dice no hurtarás. Éxodo 20:15. Cada 7 años había que dejar descansar las tierras agrícolas para restaurar su fertilidad. Levítico 25, del 1 al 4. Los asentamientos humanos no debían estar hacinados ni ser malsanos. Isaías 5, 8. Sino que debían dejar espacio para jardines, Miqueas 4:4, y para el contacto con el mundo natural, Génesis 2:15, a fin de dar gozo e inspiración, Salmos 23, del 1 al 2. Los padres no debían tener más hijos de los que podían mantener, 1 de Timoteo 5:8, y educar, Proverbios 22:6. La sabiduría esencial perdida. ¿Cómo es posible que nuestro mundo moderno y esclarecido haya perdido de vista directrices
raíces tan importantes, capaces de moldear las actitudes fundamentales hacia el medio que nos rodea? ¿Por qué los teólogos no entienden y explican la manera de aplicar estas leyes dictadas por Dios? Porque la mayoría de quienes hoy se dicen cristianos no siguen estas directrices tan prácticas. Los dirigentes civiles y religiosos del antiguo Israel rechazaron las instrucciones divinas y siguieron en su lugar las costumbres codiciosas, egocéntricas, abusivas y ruinosas de sus vecinos paganos. Los antiguos griegos talaron los bosques y destruyeron la capa del suelo fértil en gran parte de su territorio. El apetito voraz del Imperio Romano acabó por asolar los recursos de gran parte de África del Norte, mientras que ciertas especies de grandes animales usados como bestias de pelea en los circos se redujeron hasta casi desaparecer. Otros imperios infligieron daños similares al medio ambiente de su tierra. Las ideas de los filósofos griegos como Platón, que ejercían gran influencia en su época, poco ayudaron a promover la administración sabia de la tierra. Para Platón, el Dios supremo y el punto central para el hombre eran la mente y el intelecto. Lo físico y material, incluyendo el mundo natural, eran puramente secundarios, una abstracción o un mal necesario. De Platón nos llegó el concepto de que el alma está presa dentro de un cuerpo físico. Estas ideas ejercieron una poderosa influencia en los intelectuales de la Iglesia Católica y explican por qué los teólogos medievales se dedicaban a debatir puntos intelectuales como la naturaleza de Dios, la Trinidad y cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, pero hacían caso omiso de los aspectos prácticos contenidos en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, el sentimiento antijudío en los primeros siglos de la Iglesia Católica condujo al rechazo del Antiguo Testamento y sus importantes guías ambientales. Todo este bagaje antibíblico ha tenido una poderosa influencia sobre los teólogos modernos. Como resultado, lo que hoy suele llamarse cristianismo es más bien un reflejo de la filosofía griega que del pensamiento de Dios. La religión se ha convertido para muchos en una búsqueda egocéntrica de la salvación personal en vez de un camino de vida centrado en el esfuerzo de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Además, abro comillas, mucha gente tiene la idea errónea de que la Biblia solamente se ocupa de cosas espirituales, por lo cual quieren decir cosas sentimentales o irreales. Cierro comillas. Van Dyke, página 125. En palabras de un biólogo, abro comillas, tanto hemos personalizado la experiencia cristiana, tanto hemos descrito el compromiso con Cristo como un estado de introspección mental, tanto hemos definido la fe como la cualidad del intelecto, que hemos creado cristianos unidimensionales, cierro comillas, y Videm, página 36 y 37. El mundo moderno ha perdido información de vital importancia, cuyo origen es la revelación divina. Los teólogos no han aprendido en su formación religiosa a explicar las dimensiones ambientalistas de las Sagradas Escrituras. Simplemente no saben lo que realmente dice la Biblia. Ciertos estudios revelan que quienes dicen conocer bien al Señor suelen saber poco e interesarse poco por la obra que Él creó. Y según un importante biólogo, abro comillas, los que más van a la iglesia mostraron el más bajo nivel de interés por el medio ambiente, cierro comillas, y Videm, páginas 112 y 132. Esto es trágico, considerando que las primeras instrucciones que Dios le dio al hombre tenían que ver con el cuidado del entorno. Como los teólogos no han explicado fielmente nuestras obligaciones como administradores de la creación de Dios, los ambientalistas modernos se ven sin más recurso que escudriñar las religiones paganas en búsqueda de una ética ambiental que les apoye en su deseo de salvar la tierra. Las herejías de la nueva era y la adoración de la tierra como, abro comillas, nuestra sagrada diosa tierra, han florecido en el vacío dejado por la iglesia al no ocuparse del tema de la creación, cierro comillas, y Videm, página 133. Continúe leyendo la conclusión de este tema en el próximo artículo. ¿Podemos hacer algo para rectificar la crisis ambiental?